Jóvenes estudiantes, buenas tardes. Vamos a revisar nuevamente el ejercicio que por algunos problemas tontos tuvimos en la clase pasada de control de gestión. La idea es regresar a Excel y ver cómo se resuelve el ejercicio que no fuimos capaces de hacerlo allá. Es una situación muy simple, muy bobita, pero bueno, hay que aprender, de todo se aprende. Entonces, voy con ustedes a compartir la pantalla para que vayamos al ejercicio y miremos lo que estoy diciendo, ¿cierto? Vamos entonces a hacerlo. Bien, este era el ejercicio que nosotros teníamos en la clase, miren ustedes. Teníamos control de gestión de un proceso productivo y teníamos problemas con la salchicha, ¿cierto? Entonces, ¿qué habíamos hecho? Organizamos la presentación tal cual está aquí y se preguntaba qué hacíamos, qué era lo que había que hacer primero. Entonces, al principio detectamos que pues detectamos no, es obvio que tenemos tres problemas. Falta de vacío, mancha verde y mancha amarilla. La idea con Pareto es saber cuál de ellos es el prioritario hacia donde nosotros debemos de efectuar toda nuestra fuerza, ¿cierto? Y no dedicarnos a muchos problemas, sino al más importante de todos. Entonces, para ubicar ese primer problema, ¿nosotros qué hicimos? Pusimos acá en esta pantalla, voy a ampliarla un poquito más para que ustedes se acuerden, ¿cierto? Sacamos los problemas, falta de vacío, mancha verde, mancha amarilla, ¿cierto? Los pusimos allí. Luego entonces el número de veces que aparece cada uno de ellos. El total de este, total de este y total de este. Eso fue lo que hicimos. Nosotros no teníamos esto, no lo teníamos y lo hicimos allá en la clase, ¿cierto? Voy a correr esto un poquito acá para que ustedes vean. Nosotros en algún momento pues, llegamos acá en inicio, permítanme un segundito, y utilizamos la autosuma, ¿cierto? Y entonces teníamos los dos, el resultado y el resultado para cada uno de ellos. ¿Listo? Luego entonces se extrajo cada uno de los problemas, véalo acá, de la frecuencia. Entonces yo lo puse, lo voy a volver a hacer para todos, les voy a quitar esto, ¿cierto? Que fue lo que nosotros hicimos allá, ¿cierto? Nosotros hicimos esto. Entonces, tomo los resultados. El resultado es este, más, ¿cierto? Toco este, luego este de acá, más el de acá, ¿cierto? Y más este último, ¿cierto? Ya está, e hicimos la sumatoria. Allí, solo por una casualidad del destino, ya están organizados de mayor a menor. Enseguida lo veremos. Miren que aquí casi podemos ver que este es el de mayor, el que le sigue y el que le sigue. Y por eso no tuvimos el problema que tuvimos después. ¿Qué hacer para evitar esa circunstancia de que después nos salga mal, que fue el error que tuvimos? Lo voy a hacer desde acá. Aquí no nos salió el error porque coincidencialmente están organizados de mayor a menor, pero eso fue una coincidencia nada más. ¿Cómo debe de hacerse? Es muy simple y que fue lo que no hicimos. Me ubico en esta celda de acá y a esa celda la dejo fija. No porque el número vaya a quedar, el número puede cambiar, pero se deja fija. Vean aquí. Recuerden que para dejar fija una celda, me ubico en ella, voy a la barra de fórmulas acá arribita, aquí donde estoy, miren, ubico acá y le doy F4. O le inserto el signo pesos entre el uno y el otro. Acá está. Lo mismo hago con el otro, ¿cierto? Lo mismo hago con el otro y luego hago lo mismo con el otro. Ya está. Con eso estamos 100% seguros que el ejercicio va a salir bien. ¿Por qué no nos salía? Porque cuando extraíamos información de acá, cuando utilizábamos el arreglar de mayor a menor, se modificaba acá arriba, acá. Entonces no tenía sentido. Dejándolo fijo ya no tiene problema. Ahora, miren ustedes que dejar fijo no significa que no pueda modificar aquí nada. No, miren, yo por ejemplo voy a alterar aquí. Vean el valor del factor de vacío, 38.000. Puedo mover acá. Este lo tengo fijo, pero no fijo nada más para que no se me mueva, pero no fijo de valor. Por ejemplo, si le pongo un 15.000 acá, miren que es 9.000. Le voy a poner un 15.000, ¿cierto? Miren, se actualiza inmediatamente, que era lo que yo quería en la clase, y no obligarlo a que quedara así condenado simplemente, ¿cierto? Entonces voy a devolver, ya está. Entonces, listo, nos fuimos para Pareto. Entonces tenemos los problemas acá. Luego, entonces, ¿qué hacíamos? Sacábamos el total, ¿cierto? En la sumatoria. Entonces me ubico acá y otra vez
le pongo la sumatoria y ya está. Luego calculábamos la frecuencia relativa y la frecuencia acumulada. Era lo que hacíamos, ¿cierto? Ya está. Entonces, para calcular la frecuencia relativa es este dividido para este total, este dividido para el total, y así, cada uno de ellos. ¿Cómo lo hacíamos? Le ponemos más este valor de acá, dividido para el total, ¿cierto? Ya está. Y decíamos que no lo puedo utilizar así directamente, arrastrar, porque se me va a dañar, miren acá, y que habíamos quedado en que estando aquí, yo debo de dejar fija esta celda, porque todos estos van a estar divididos para este. Entonces, para dejarlo fijo, me ubico acá y miro aquí en la barra de fórmulas, ¿cierto? Acá arriba, y claro, en el sitio donde yo voy a poner el dejar fijo, lo dejo ahí fijo, y listo. Y ya entonces obtengo esto. Ya está. Listo. Entonces ahí me da, y miren ustedes obviamente que está ya bien organizado de mayor a menor, que sería el paso que sigue, ¿cierto? Entonces vamos a hacer ese paso. Antes de calcular la frecuencia acumulada, antes de calcular esto de acá, tenemos que organizar esto de mayor a menor. Aquí ya está, pero eso fue una coincidencia para nosotros nada más, por eso lo estoy repitiendo. Entonces, para hacerlo, lo que hacemos es lo siguiente, lo selecciono todo, véanlo acá, obviamente sin los totales, ¿sí? Luego entonces voy a correr esto un poquitito, vamos acá, lo vuelvo a seleccionar, que pena, disculpa, ahí está. Luego entonces vamos donde dice datos, abrimos datos, ¿sí? Datos, ordenar, acá está, y busco el criterio, ¿cierto? Abro esta columna de acá y digo, quiero que me lo organice por la frecuencia relativa, ¿sí? Valores lo dejamos, no es de menor a mayor, sino de mayor a menor, de mayor a menor. Lo voy a aceptar y ya está. Obviamente no me hace nada porque ya está organizado de mayor a menor, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos después? Calculamos la frecuencia acumulada. ¿Cuál es? ¿Cuánto se ha acumulado aquí en este primero? En el primerito se ha acumulado solamente este. Entonces, ¿qué hacemos? Le ponemos más este de acá. Eso ha sido lo único que se ha acumulado allí. De frecuencias es lo único que tengo acumulado. En el siguiente paso es este que le sigue más el anterior. Esa es la frecuencia acumulada. Entonces lo hacemos más este valor de acá, ¿cierto? Más el de acá, ¿cierto? Y ya está. Y luego entonces arrastro este pedacito acá y listo. Y ya está. Ahí lo tenemos. ¿Cuál era el paso que seguía entonces? El más importante de todos. Lo estoy repitiendo para todos, para el que no hubiera tenido el Excel allá. Entonces, el paso que sigue es el gráfico. ¿Qué vamos a graficar? Vamos a graficar los problemas versus la frecuencia relativa y acumulada. ¿Listo? Problemas versus frecuencia relativa y frecuencia acumulada. ¿Listo? Entonces, es lo que voy a hacer. Entonces, para hacerlo, selecciono acá problemas, incluyendo pues el título, y le ponemos acá con el control aplastado, control, le ponemos acá frecuencia relativa, esta de acá, y frecuencia acumulada. Entonces ya quedó seleccionado esos tres elementos. Luego entonces vamos a insertar, acá en insertar, ¿cierto? Insertar, veanlo, allí lo tienen. Habíamos quedado que insertábamos el primerito, ¿cierto? El del gráfico, aquí el de columnas, abríamos acá, abríamos allí y escogemos el primerito. Veanlo allí. Eso es lo que ustedes deberían de tener en su momento. Voy a abrirlo un poquitito más para que ustedes lo vean acá. Permítanme acá, un segundito. Lo ubico acá. ¿Sí? Acá está, lo voy a abrir un poquitito, ya está. ¿Qué hacíamos? Le poníamos a la frecuencia acumulada, a esta acumulada, le hacíamos, le poníamos los datos, porque para que me muestren los datos. Entonces, para que me muestren los datos, me ubico en cualquiera de ellos, vean aquí está. Luego, con el lado derecho del mouse, le digo agregar etiqueta de datos y le pongo agregar etiqueta, ahí está. Puedo tocarlo, vean aquí. Los toco todos, permítanme acá la etiqueta, un poquito lento. Ahí está, están seleccionados. Le puedo poner negrilla, cualquier cosa, ¿cierto? Ahí lo tiene, ya está. Entonces habíamos dicho que Pareto no tiene sentido, ¿cierto? Así, tiene sentido cuando el gráfico me dice cuál es el cuento acá. Entonces vamos a hacerlo. Selecciono la acumulada, selecciono cualquiera de la acumulada y aquí dice cambiar tipo de gráfico de series, cambiar tipo de gráfico, véanlo acá, cambiar tipo de gráfico de series, véanlo allí, vea, eso es lo que teníamos. Entonces me aparece
Me aparece activado este cuadro combinado. Y dijimos que utilizábamos el primerito, el que dice columna agrupada. Columna agrupada. Entonces toco la columna agrupada y véanlo, allí lo tiene. Y listo, eso es todo. Le doy entonces a aceptar. Ya está. Eso es Pareto. Entonces queda claro, absolutamente claro, que para este ejercicio, si yo doy respuesta a este problema de falta de vacío, yo ya estoy dándole respuesta al 84% de esa problemática. ¿Sí? Entonces, Pareto en el ejercicio dice, concéntrese en el problema principal y siga, que ahí fue donde tuvimos el error nosotros, ¿cierto? Entonces vamos a seguir, eso es lo que vamos a hacer en este momento. Voy a quitar esto de aquí un minutito, no quitarlo, sino correrlo, para seguir. Entonces ya sabemos, ahora muchachos, ya sabemos, voy a correrlo un poquitito, ya sabemos que nos tenemos que concentrar en falta de vacío, ¿cierto? El problema principal es falta de vacío, pero recuerde que falta de vacío está en máquinas y en turnos. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a concentrarnos ahora en turnos. Primero en problema, luego en turnos. Ahí es el asunto. Pues vamos a hacerlo. Entonces, aplicamos lo mismo. Ponemos turnos y le ponemos acá el turno número uno y turno número 2. ¿Okay? Porque tenemos dos turnos, número 1 y número 2. ¿Sí? ¿Qué hacemos? Es muy simple y fue el error. Vamos a hacerlo. Entonces, turno, estamos solo concentrados en falta de vacío. Vamos al turno 1. Entonces, para ponerlos del turno 1 va a ser este de acá, más este de acá, más este de acá, que corresponden al turno 1. Eso es lo que voy a hacer. Pues me ubico acá y le doy más, acá. Más este de acá. Y le doy el enter. Ya quedó el turno. Hasta ahí vamos bien. Seguimos con el otro. Turno 2. Turno 2. Vamos a turno 2, pero de falta de vacío. Entonces le ponemos más y me voy acá. Estoy en falta de vacío y escojo el turno 2. Este de acá más este de acá más este de acá. ¿Le doy bien? Ya está. Listo. Y aquí, jóvenes, es lo que viene el aporte del día de hoy, que fue lo que no hicimos. ¿Qué hicimos acá? Yo hice que esto quedara fijo. Vamos a hacer, es lo mismo. Si no hacemos eso, tenemos el problema que tuvimos nosotros allá. Entonces, ¿cómo lo dejamos fijo? Miren ustedes lo más fácil del siglo. En este caso, en esta situación, este 16.300 obedece a esta barra de fórmulas aquí, a la suma de G15, G, todo eso. Entonces es muy simple, simplemente vean lo que van a hacer. Seleccionan todos, desde aquí, vean, lo seleccionan, ya está seleccionado. Y estando así, estando seleccionado, le ponen F4 y listo, ya está, veanlo. Con F4 me quedaron todos los valores fijos, me quedaron todos los valores fijos. Ya no van a alterarse si yo le hago un movimiento acá, si yo le hago un movimiento acá. Listo, voy a hacer lo mismo para el otro. Me ubico acá, véanlo, ahí está. Miren que están simples, están así sin estar fijos. Entonces lo que voy a hacer es seleccionarlo todito acá, hasta ahí, ¿cierto? Lo selecciono. Y una vez seleccionado le pongo F4 aquí con el teclado. Le doy F4 al teclado y ya está. O si no pueden, pues entonces ahí sí les va a tocar a cada uno de ellos, pero eso es un absurdo. Listo, ya está. Entonces, ¿qué hacemos con Pareto? Hacemos le ponemos total. Van a ver que funciona. Total. Listo. Hacemos el total, como lo hacíamos en la clase. Hacemos la sumatoria. Ya está la sumatoria, véanlo allí. ¿Cierto? Calculábamos la frecuencia relativa. La frecuencia relativa, ¿cuál es? Es más este de acá dividido, ¿cierto? Dividido para el total, 38.000. Véanlo acá, véanlo, ahí lo tienen. ¿Sí? Pero a este de acá, para poderlo arrastrar, le tengo que dejar fija esta celda de acá, la del total, igualito que hicimos el otro. Entonces me ubico acá, voy acá y con F4 lo dejo fijo. Y ahora sí arrastro, ¿cierto? Ahí lo tienen. Y me aseguro que esté bien. Me aseguro que esté bien, ubicándome aquí, le doy la sumatoria y obviamente me tiene que dar el 100%, listo. Hacemos la frecuencia relativa y miren ustedes, muchachos, que ahora sí va a quedar bien. Entonces hacemos la frecuencia relativa. Frecuencia relativa, ya está. Para calcular la frecuencia relativa, acordamos que entonces me ubico acá, ¿cierto?
Y antes de hacerlo, yo tengo que poner esto en orden de mayor a menor. He ahí el problema, ¿cierto? Pero ya no lo tenemos porque este de acá lo hemos dejado fijo. Pongan cuidado y verán. Entonces, lo tenemos que organizar de mayor a menor. Listo, entonces lo hacemos. Desde acá hasta acá. Aquí. Miren ustedes que es el número 2 con 22.000, luego el número 1 con 16.000. Y este me da 57, el otro 42. Veamos, lo voy a hacer acá. Lo selecciono todo igualito que hicimos. ¿Sí? Ya está. Luego entonces voy ¿dónde está? A datos. Aquí datos. Abro acá arriba datos. Ordenar. ¿Cierto? Ya habíamos dicho ordenar por frecuencia relativa. Vean, acá la tengo. Entonces le pongo frecuencia relativa. Valores, sí. De menor a mayor, no señor. De mayor a menor. Y le doy el aceptar. Y véanlo allí, muchachos. Véanlo ahí como queda de bonito. El número 2 con 22.000, el número 1 con 16.000, este 57 y este 42. Eso es todo. Yo aprovecho aquí para motivarlos a lo siguiente. Cuando estábamos y el ejercicio no daba, yo escuchaba que algunos decían, no, entonces ponga de menor a mayor, haga esto. O sea, estábamos atropellando todos los conceptos claros que nosotros tenemos. No, eso no se hace. Los conceptos deben de mantenerse fijos, ahí no hay nada. Lo que hay que hacer es simplemente investigar y hacer las cosas como debe ser. Por eso yo no me dejé amilanar por ello y más bien dije, dejémoslo allí para efectos del ejercicio. Le pusimos estos valores obligados, ¿cierto? Se los pusimos obligados para ver cómo seguía. Pero no, eso tiene que hacerse bien y esa es la forma de hacerlo bien. Listo. Cuando está así, entonces simplemente hacemos la frecuencia relativa, eso es todo. ¿Cómo la calculamos? La primera que se acumula allí, perdón, la frecuencia relativa no, perdón, aquí, frecuencia acumulada, esto no es relativa, qué pena con usted, acumular, qué pena, frecuencia acumulada. Ya sabemos entonces que para la frecuencia acumulada, repito, hay que ordenarlo de mayor a menor, ya lo hicimos. Luego aquí, ¿cuánto se ha acumulado? Se ha acumulado el primerito, véanlo acá. Ese es el primerito que se ha acumulado, ya está. ¿Y cuál es el segundo? El segundo es este más este, es lo que voy a hacer. Entonces, más este de acá, más este de acá, ¿cierto? Y ya está, véanlo allí. Y luego hacen ustedes el gráfico como debe de ser. ¿Sí? Entonces aquí yo estoy segurísimo, segurísimo que el problema principal se está dando por falta de vacío y que se concentra en el turno 2, aquí, que se me lleva el 57. Pero aquí no hay nada que hacer, es el turno 1 y turno 2, yo voy a escoger el turno 2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ya sabemos que es falta de vacío, que es el turno 2, pero tenemos también las máquinas, ¿cierto? ¿Qué hacer? ¿Es en la máquina A, en la máquina B o en la máquina C? Entonces vamos a hacer Pareto para la máquina. Entonces aquí tengo yo ya listo. Voy a poner esto aquí en un cuadrito para que lo hagan ustedes allá bien bonito en la casa. Listo. Listo. Entonces acá lo tengo yo cuadrado, perdón, permiso, qué pena. Ya está. Entonces nos vamos a concentrar ahora solamente en el turno 2, que es el que tiene la mayor problemática. Pero en las máquinas, ¿cuáles máquinas? Las pongo aquí. Yo tengo 3 máquinas. Tengo la máquina A, permítame, A, B y C. Listo. Entonces me concentro solo en el turno 2. Listo. Entonces vamos a sacar. ¿Qué hay en el turno 2? En el turno 2 de la máquina A, busco las frecuencias. Hacemos exactamente como hicimos acá. Entonces le voy a poner más. Véanlo acá. Y aquí voy a hacer lo mismo que hicimos. Más. Voy a la máquina A. A la máquina A, véanlo aquí. Perdón, acá. Máquina A. Estoy aquí en la máquina. ¿Cuál escojo? El del turno 2. Ya está. Y le doy el enter. Ya está. Eso es todo. Luego la máquina B. Más. Busco la máquina B, aquí está la máquina B, el turno 2, véanlo aquí, listo. Luego la máquina C, me ubico acá, más, la máquina C, escojo el turno 2, véanlo aquí, ya está. Y obviamente no puedo hacer lo mismo que hicimos como estábamos en la clase porque nos va a salir mal. ¿Qué tenemos que hacer a la luz de lo que ya sabemos? Dejar fija estas de acá porque estas dependen de más arriba. Y si le hacemos un vuelco allí de organizarlo, por eso no salía mal. Entonces las dejamos fija. Repito, el dejar fija no significa dejarla como número, no, ella. Si yo modifico arriba el valor, aquí se me modifica y esa es la gracia de esto. ¿Listo? Entonces para dejarlo fija, ¿qué hacemos? Simplemente me ubico en ella, aquí está, y le pongo el F4, ya está el primero. Me ubico acá y le pongo el F4, ¿cierto? Ya está el segundo, y me ubico en el otro y le pongo el F4, ya está el segundo. Listo, eso es todo lo que hay que hacer.
Luego entonces, ahora sí, hacemos el total. Vamos a ponerle el total. Total, ya está. Y hacemos la sumatoria. Dale aquí, sumatoria. Dale acá. Ese es el valor. Luego entonces calculamos la frecuencia relativa. Recuerden que la frecuencia relativa es este dividido para estos totales de acá, ¿cierto? Entonces lo voy a poner acá. Entonces es más este de acá dividido para este total. Véanlo allí. Ya está. Pero este total, como lo tenemos que arrastrar esto, lo tenemos que dejar fijo, ¿cierto? Entonces me ubico acá y en la parte de arriba, en la barra de fórmulas, me doy un clic allí al final y le pongo el F4 para dejar el total fijo. Y ahora sí, lo arrastro. ¿Ven acá? Y lo compruebo haciendo la sumatoria. Entonces hago la sumatoria y ya está. Hasta ahí vamos bien. Y ahora sigue la frecuencia acumulada, Recuerden que para hacer la frecuencia acumulada, pues nosotros tenemos primero que organizar esto de mayor a menor. Esto no está organizado. Recuerden que en la clase tuvimos ese problema. Pero ya no lo vamos a tener porque previamente organizamos esto como debió haber sido, es decir, dejándolos fijos. Eso es lo que estamos aprendiendo hoy. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a organizarlo de mayor a menor. Selecciono todo hasta acá. Obviamente no el total, eso lo habíamos dicho. Listo. Y vamos en datos, ordenar. Listo. ¿Por qué criterio? Por el criterio de la frecuencia relativa. Ya está. Valores, sí. De menor a mayor, no señor. De mayor a menor. Y le doy a aceptar. Y vean qué belleza. ¿Sí? Ahora sí, me quedan 9. La máquina C, la máquina B y la máquina A. Este tiene 9120, 6600, 6300. Y estos son los valores. Ahora sí lo podemos hacer bien. Listo. Entonces, le hacemos bonito el cuadradito acá, pues las celdas ahí para que no quede eso tan feo. Y hacemos la sumatoria, la frecuencia acumulada. Entonces, para el primero es este de acá simplemente, ya está. ¿Sí? Para el segundo es este más este, eso es lo que vamos a hacer, más este de acá, más el valor de acá. Y ya está, y ahora sí lo arrastro para el otro. Ya está. Muy bien, ahí está. Entonces, allí, como hay tres, nos queda difícil saber cuáles son. Recuerden que para eso es el gráfico. Entonces, vamos a hacer este gráfico. El gráfico anterior ustedes lo hacen, eso no tiene problema porque son dos nada más, entonces es muy sencillo. Pero este de aquí vale la pena que lo hagamos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy simple. Entonces, ya sabemos que selecciono todo lo que necesitamos. En este caso, máquinas. Yo quiero saber cuál es la máquina de mayor problema aquí, ¿cierto? Entonces, tenemos máquina, o cómo es el comportamiento, puede ser. Máquina versus las frecuencias. Vean aquí. Frecuencia relativa, perdón, así no. Perdón. Máquinas, qué pena. Control, esta de acá y esta de acá. ¿Sí? Los dos. Ya está. Listo. Entonces, ya está. Le hacemos el gráfico. Vamos a hacer el gráfico. Entonces, ponemos insertar el gráfico. Escogemos el primerito, ¿cierto? Abro acá y le doy a este de acá. Y véanlo allí. Ya qué belleza. ¿Sí? Lo voy a ampliar un poquitito para todos ustedes allí, para que lo puedan ver allá en sus casas. ¿Sí? Lo abro acá. Permítanme, yo veo, que no se me quiere abrir acá. Aquí no me veo bien. Acá. Ya está. Véanlo allí. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, le damos el nombre al gráfico, aquí le cambian esto, le ponen lo que sea, cualquier cosa, ¿cierto? Depende de lo que estén hablando ustedes. ¿Sí? Corro esto un minutito. Ya está. Bueno, entonces, ¿qué hacemos siempre? Trabajamos siempre con la frecuencia acumulada. Entonces, me ubico en ella, en cualquiera de ellos, lado derecho del mouse, y le digo agregar etiqueta de datos y busco etiqueta de datos y ya está. Ahí está, necesito los datos, ¿sí? Le pongo negrilla para que quede bonito a los valores que tengo aquí. Y luego le cambio la forma al gráfico. ¿Cómo se la cambio? Simplemente me ubico en cualquiera de ellos, ¿cierto? Ahí en este de aquí, le doy lado derecho del mouse y aquí dice cambiar tipo de gráfico, Entonces le doy cambiar tipo de gráfico. Véanlo acá. Volvemos a lo mismo. Recuerden, cuadro combinado y escogemos el primerito. Véanlo acá. Entonces le doy a aceptar. Véanlo allí. ¿Cómo se interpreta esto con Pareto? Se interpreta así entonces, que tenemos el problema principal que es falta de vacío. Luego esa falta de vacío se da en el turno 2 y en el turno 2 primordialmente se da primerito en la máquina C y luego en la máquina B. Entonces, entre la máquina C y la máquina B ya va el 70% de esa problemática, en este caso de la falta de vacío y del turno.
Entonces, yo, gerente, la persona que controla, debe de primero ceñirse a falta de vacío. ¿Qué pasa? Luego se va a los turnos. ¿Quiénes son los encargados del turno? ¿Cierto? Y luego vamos a inspeccionar la máquina. ¿Qué está pasando con la máquina? ¿Cuál máquina primerito? La máquina C. Luego, ¿cuál? La máquina B. Y por último, la máquina A, que es la que menos problema presenta. Listo. Esto es, muchachos, el principio de Pareto. Y era lo que yo quería compartir con ustedes allá y hacerlo bien bonito. Espero entonces que con esta ayuda hayan ustedes quedado ya mucho más tranquilos y puedan practicar en la casa. Yo les voy a mandar otro ejercicio, obviamente, para que ustedes practiquen, pero en principio necesitaba hacer esto como una responsabilidad mía para con ustedes. Bueno, muchas gracias y espero que lo disfruten.